Bienvenidos estudiantes a una nueva semana de trabajo, semana número 10, que va del 13 al 17 de julio. A continuación les voy a presentar el desafío de la semana. Problema de aplicación de ciclo termodinámico, en esta ocasión el ciclo de Otto. El ciclo de Otto es un ciclo termodinámico que se aplica en los motores de combustión interna, de encendido provocado por una chispa eléctrica, por ejemplo, motores de gasolina, etanol o gases derivados del petróleo. Fue inventado por Nicholas Otto y se caracteriza porque en una primera aproximación teórica todo el calor que se aporta es a volumen constante. Vamos entonces al problema de aplicación. La relación de compresión de un ciclo de Otto, como se muestra en la figura vemos los 4 procesos que ocurren en el ciclo de Otto, nos dan la relación de volúmenes. Es decir, que entre el volumen de inicio del ciclo, el volumen más grande, y el volumen más pequeño del gas, hay una relación de 13, es decir, 13 veces más grande es el volumen inicial con respecto al volumen B. Entonces, ¿qué más nos dan? Nos dicen que al comienzo de A, que es el estado inicial, nos dan un volumen inicial, volumen A, vamos a marcarlo, de 1507 centímetros cúbicos. Luego, nos dice también la presión. La presión en ese estado A nos la están dando en kilopascales. 105 kilopascales. Luego, está el gas a una temperatura de 19 grados centígrados. Listo. ¿Qué más? El proceso de suministro de calor, atención para identificar en el ciclo de Otto, de la transición de B a C es donde entra calor al sistema. Es el suministro de calor, que aquí en la figura está como QH. Nos dicen que el suministro de calor, vamos a anotarlo de una vez, que ese suministro de calor es de 675.17 joules. Tenemos entonces el suministro de calor. Tenemos también que nos piden modelar el fluido de trabajo como un gas ideal y que tengamos presente que el cálculo de la energía interna de cada estado, vamos a ponerle energía interna, lo hagamos con esta ecuación. 2.5 número de moles constante de los gases por la temperatura, y que el coeficiente adiabático para nuestros cálculos va a ser de 1.40. Lo primero que vamos a hacer es convertir la temperatura del gas en el estado A en Kelvin. Simplemente al 19 grados centígrados le voy a sumar 273. De esa manera tengo la temperatura en Kelvin. Esto nos da 292 Kelvin. Luego podemos calcular el número de moles del gas. Número de moles del gas. Ustedes saben que podemos recurrir a la ley de los gases, en que PV es igual al número de moles constante por temperatura. Entonces tenemos que para encontrar el número de moles, tenemos que la presión la voy a multiplicar por el volumen y voy a dividir para la constante de gases por la temperatura. Tendríamos una presión en ese estado A de 105 kilopascales. No voy a poner la palabra kilo, voy a poner el equivalente en número, que sería por 10 al cubo. Luego el volumen sería de 1507 centímetros cúbicos. 1507 de centímetros cúbicos a metros cúbicos tengo que multiplicar por 10 a la menos 6.
estoy yendo de una unidad más pequeña a una más grande. Luego, en el denominador, tenemos la constante de los gases, que es de 8.31 joules mol Kelvin. Vamos a anotar 8.31 y la temperatura en el estado A es de 292. Número de moles del gas, nos queda un valor de 0.065 moles. Entonces, atención, cuando usted haga los cálculos, si le queda 0.0, agréguele luego dos dígitos significativos. No lo redondea a 0.07. Vamos a ponerlo de esta manera, con dos dígitos significativos, para mejorar la precisión de nuestros resultados. Vamos a calcular también la energía de este estado A. Entonces, la energía de este estado A, energía interna, la vamos a calcular con la ecuación que nos indicaron al principio. 2.5 por el número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Ahora, no vamos a reemplazar directamente este valor, sino que quiero encontrar otra expresión más sencilla a partir de la fórmula que usamos. Entonces, voy a poner que la energía yo la puedo calcular como 2.5 y en vez de poner el valor de n en números, voy a poner la expresión equivalente. Entonces tendría n PB, P por B, dividido para R, que es la constante de los gases, por T temperatura, y esto multiplica constante de gases por la temperatura. Al hacerlo de esta manera, puedo simplificar lo común y encontrar una expresión más sencilla para realizar este cálculo. Elimino RT y me va a quedar que la energía interna en el estado A es 2.5 P por B. Se refiere a la presión de A por el volumen de A. De esta manera tenemos 2.5, la presión en A, 105 kilopascales. Recordemos, 105 y lo voy a multiplicar por 10 al cubo. Y esto por el volumen que habíamos dicho que es de 1507, pero lo vamos a multiplicar por 10 a la menos 6 para que se haga metros cúbicos. Y al multiplicar todo esto vamos a obtener joules. Entonces la energía interna en el estado A es de 395.59 joules. ¿Qué más podemos sacar en este momento? O pasamos de una vez a limpio en el cuestionario. Vamos al cuestionario de una vez para pasarlo a limpio. Pasarlo a limpio significa comenzar a poner las respuestas. Entonces, vamos a ver. Temperatura del estado A, teníamos al inicio ya en Kelvin, teníamos 292 Kelvin. La presión de ese estado era de 105 kilopascales. Miren que todo lo debo poner en kilopascales y el volumen en centímetros cúbicos. Teniendo un volumen inicial de 1507 centímetros cúbicos. El último cálculo que hice fue la energía interna y me quedó 395.59. De esta manera puedo seguir contestando otras cosas que no he calculado, pero por teoría lo puedo hacer. Por ejemplo, el proceso de A hasta B, son adiabáticos. Quiere decir que no hay transferencia de calor entre el sistema y el exterior. Entonces, cero de transferencia de calor. Por lo tanto, cuando yo encuentre el cambio de energía interna entre el estado A y el B,
también podré contestar cuánto trabajo se hizo. ¿Qué más podemos contestar en este momento? No, estamos listos para pasar al estado B. Vamos a hacerlo. En lo que concierne al estado B, pongamos aquí estado B para que puedan diferenciar los cálculos que están haciendo. Tenemos temperatura en B. ¿Cómo encontramos la temperatura en B de una forma rápida, directa, sabiendo que es el resultado de un proceso adiabático? Atención a la fórmula. Temperatura en B va a ser igual a la temperatura en A, luego por la relación de volúmenes. Es decir, volumen A. ¿Por qué pongo el volumen A primero? Porque estoy multiplicando la temperatura A. Para que se acuerden, ese es el orden. Sobre el volumen B. Y esto elevado al coeficiente adiabático menos 1. Por lo tanto, tengo la temperatura en A es de 292 Kelvin. La relación de volúmenes ya la tengo. En este caso es 13. 13 elevado al coeficiente adiabático menos 1. Por lo tanto, al resolver esta operación, nos queda una temperatura de 814.63 Kelvin. Listo, tenemos la temperatura B. Podemos también encontrar la presión del estado B usando una fórmula similar que ya usamos en un ejemplo anterior cuando hablábamos de procesos adiabáticos. Entonces esto es igual a la presión en A. Usamos la misma relación de volúmenes, pero aquí va elevado solo el coeficiente adiabático. Tenemos entonces la presión en A es de 105 kilopascales, la relación es de 13 a 1 elevado 1.4. Entonces la presión en B nos va a salir directamente en kilopascales porque voy a reemplazar A en kilopascales. Entonces la presión en B es de 3.808 808.11 kilopascales. El volumen B lo vamos a hacer de forma directa, porque en esta compresión el volumen se redujo 13 veces. Es decir, que al volumen A lo divido para 13. Esto nos queda 1507 dividido para 13, dándonos un total de 115.92 centímetros cúbicos. Ya hemos contestado casi todo del estado B. Faltaría la energía interna y podemos aplicar la fórmula que utilizamos hace un momento ya reducida, ¿no? Entonces tendríamos que la energía interna del estado B sería 2.5 presión B volumen B. Nos queda entonces 2.5. La presión en B es de 3.808.11 kilopascales. Significa que esto lo voy a multiplicar por 10 al cubo. Vamos a ponerle aquí por 10 al cubo. Luego esto también va a ir multiplicado por el volumen. Vamos a hacer algo de espacio para ver si lo podemos hacer aquí mismo. Entonces, para que no haya errores al momento de hacer el cálculo, separamos los procedimientos que tenemos.
por volumen B. El volumen B es de 115.92. 115.92, pero son centímetros cúbicos. Significa que debo multiplicar esto por 10 a la menos 6. Veamos cuánto nos sale la energía del estado B. Al momento de hacer el cálculo, nos queda 1103.59 joules. Ya podemos contestar también la energía en el estado B. Y cuando ya tenemos estos dos estados, ya puedo completar el proceso del estado AB. Entonces vamos a llenar las respuestas. Entonces, la temperatura en B, 814.63. La presión en B, 3808.11. El volumen se redujo 13 veces, 115.92. La energía interna del estado B, 0.59. Perfecto. Entonces, para encontrar el cambio de energía entre este estado A y el estado B, simplemente yo debo restar, es decir, la energía que tengo en B menos la energía que tengo en A. Vamos a hacer el cálculo. Entonces, vamos a hacerlo por aquí. La energía o el cambio de energía, mejor dicho, entre el estado A y el estado B es la energía de B, me refiero a energía interna, menos la energía en A. Tenemos un cálculo de 1103.59 menos 395.59. Ese cambio de energía entre los dos estados, entre los estados A y B, me queda 708 joules. Vamos al cuestionario. Entonces vamos a poner ese cambio de energía 708. Entonces ustedes saben que el cambio de energía interna es la suma del calor más el trabajo. Como el calor era 0, ya puedo poner directamente 708. Listo. Ahora analizando, vemos que el proceso de B a C ocurre a volumen constante. Entonces usted sabe por teoría que si el volumen no cambia, entonces el trabajo es 0. Sigamos analizando. En el proceso de B hasta C es donde ocurre el suministro de calor, el calor entregado al sistema, y es de 675.17. Es el calor pues que voy a entregar, 675.17. Entonces ya puedo también obtener el cambio de energía interna, sumando el calor más el trabajo. Aquí el trabajo, como dije, valía 0 porque no hay cambio de volumen. Entonces aquí también tengo 675.17. Continuemos con el análisis. Vamos a encontrar los parámetros para el estado C. Entonces regresamos, vamos a limpiar pantalla para poder continuar. Entonces, para encontrar la temperatura del estado C, vamos a poner aquí estado C para poner en orden el procedimiento. Entonces, el cambio de energía en el del estado B a C, vamos a poner aquí BC, es igual al calor más el trabajo. Recuerde que también hemos usado la simbología de cambio de energía interna, delta U. Como sabemos, en este caso no se hizo trabajo porque el volumen no cambió. Entonces directamente el cambio
de energía interna entre B y C es igual al calor. ¿Cuál calor? Al calor suministrado, que es un dato del problema. Entonces, por teoría yo sé que este cambio de energía interna es justamente, aquí está la expresión matemática, sería 2.5 NR, constante de los gases, pero ya no voy a poner solo temperatura, sino que como estoy buscando el cambio, yo aquí pongo cambio de temperatura. Y eso va a ser igual al calor suministrado. Esto va a ser igual a 675.17. Entonces, el cambio de temperatura va a ser igual a 675.17 sobre 2.5. Hace un momento, al inicio del problema, calculamos el número de moles, que era de 0.065. Y esto va multiplicado en el denominador por la constante universal de los gases, 8.31. Entonces, 2.5 NR pasaron a dividir. Entonces, el cambio de temperatura al resolver, nos queda un cambio de temperatura de 500 Kelvin. Eso significa, cambio de temperatura, que la temperatura del estado C menos la temperatura del estado B, hay 500 Kelvin de diferencia. Entonces, la temperatura C será igual a la temperatura B más 500. La temperatura B era de 814.63. Y a esto le vamos a sumar esos 500 Kelvin. Nos queda una temperatura C de 1314.63 Kelvin. Para encontrar la presión en el estado C, vamos a recurrir a la fórmula de la ley de los gases. Recuerden que tenemos que P por B es igual a nRT. Entonces tengo que la presión en C es igual a nR TC sobre volumen C. Tenemos entonces 0.065 moles por 8.31 por 1314.63 dividido para el volumen C. El volumen C es el mismo volumen que tiene el gas en el estado B, que lo habíamos calculado y era de 115.92 centímetros cúbicos. Para pasarlo a metros cúbicos, por 10 a la menos 6. Esto nos queda una presión en C igual a, vamos a ponerle una notación científica, 6.13 por 10 a las 6 pascales. Pero esto hay que expresarlo en kilopascales. Entonces, con su cálculo ya hecho en la calculadora, usted va a dividir el valor que tiene, lo va a dividir para 1000. De esa manera vamos a aprovechar los decimales que aún tengo en el registro. Y dividido para 1000, aprovechando lo que ya tengo, me queda 6125.75 kilopascales. Entonces ya tengo la presión en C. También tengo el volumen en C porque es igual al volumen en B. Entonces tenemos justamente estos tres datos. Entonces nos quedaría
la energía interna en el estado C, pero la vamos a obtener de una manera sencilla, puesto que si yo ya tengo la energía en el estado B y yo le sumo el cambio de energía que hubo entre los dos estados, yo sumo estos dos valores, yo ya voy a obtener qué energía interna tengo en C. Entonces, si yo sumo, nos queda que la energía interna en el estado C es igual a la energía del estado B más el cambio de energía entre los dos estados. Al sumar 1103.59 más 675.17 nos queda una energía en C de 1778.76 joules. Ya tenemos la energía interna en el estado C. Vamos al cuestionario. Vamos a completar. Tenemos temperatura en C, tenemos 1314.63. La presión en C, ya pasada a kilopascales, 6125.75. El volumen es el mismo volumen del estado B, 115.92. La energía interna la acabamos de calcular y nos queda 1778.76. Tenemos entonces, hemos completado el estado C. Continuemos, vamos a encontrar los parámetros del estado D. Entonces, procedemos nuevamente y vamos a hacer el cálculo. Tenemos entonces un proceso adiabático entre C y D, lo cual nos dice que aquí ya podemos poner 0 porque no hay transferencia de calor entre el sistema y el exterior. Entonces, tenemos temperatura en D, es el resultado de un proceso adiabático. Una vez más la fórmula. Esto es igual a temperatura en C, ponemos la relación de temperatura, recuerden que ahora va invertido, porque va el volumen C primero, dividido para el volumen D. Y esto elevado al coeficiente adiabático menos 1. Tenemos entonces que la temperatura D es igual a la temperatura en C, que sería 1314.63. Ahora es una relación de volúmenes de más pequeño, de más grande a más pequeño. Entonces ponemos ya no por 13, sino sobre 13. Y elevado a la 0.4. Esto nos da como resultado 471.22 Kelvin. Vamos a encontrar ahora, el volumen D, no hace falta de hacer el cálculo, puesto que es igual al volumen A. Tienen el mismo volumen. Es igual al volumen A, y esto simplemente es 1507 centímetros cúbicos. Ahora vamos a encontrar la presión en D. Misma fórmula luego de un proceso adiabático. Presión en D, presión en C, relación de volúmenes, y en este caso solamente al coeficiente adiabático, no le restamos 1. Nos queda entonces que PC 6125.75 multiplicado por 1 sobre 13 a la 1.4. Entonces, la presión nos queda, presión en D, nos queda 168.90 kilopascales. Sigamos. Tenemos la temperatura en D, la presión en D, el volumen en D, energía interna en el estado D.
tenemos entonces directamente 2.5 presión en D por volumen en D, fórmula directa. Tenemos entonces 2.5, la presión en D 168.9 kilopascales, es decir, por 10 al cubo. Y esto por el volumen, que sería 1507, pero esto va multiplicado, como son centímetros cúbicos, por 10 a la menos 6 para que se hagan metros cúbicos. Entonces la energía en D va a ser igual a 636.33 joules. Pongamos las respuestas en el cuestionario. Entonces tenemos temperatura en D 471.22. Luego la presión en D tenemos 168.90 kilopascales. El volumen en D es el mismo volumen en A, 1507. La energía interna del estado D nos quedó 636.33. Entonces, completemos. De C a D fue un proceso adiabático, no hay transferencia de calor entre el sistema y el exterior. Luego, el cambio de energía interna entre C y D significa que a la energía de D le voy a restar la energía de C. Vamos a hacer ese procedimiento rápidamente. Veamos, la energía, o sea, el cambio de energía CD va a ser igual a la energía en D menos la energía en C. La energía en D es igual a 636.33 menos 1778.76, lo cual nos da menos 1142.43 joules. Vamos a poner esa respuesta. Entonces, el cambio de energía menos 1142.43. Ya podemos directamente saber el trabajo que el gas hizo en expandirse. Ponemos menos 1142.43. Listo. Ahora, hemos vuelto al estado A. Si volvemos al estado A, volvemos a las condiciones iniciales. Tendríamos entonces temperatura 292, presión 105, volumen 1507. La energía con la que partimos fue 395.59. Entonces, calculemos el cambio de energía entre el estado D y el estado A. ¿Cómo lo calculamos? Pues como hicimos hace un momento, energía en A menos energía en D. Vamos a hacer el cálculo. Entonces, cambio de energía de A. Tengo entonces energía en A menos la energía interna en D. Nos queda la operación 395.59 menos 636.33. Y esto nos da menos 240.74 joules. Entonces, menos 240.74 joules. Este es un proceso en el cual no se hizo trabajo. Por lo tanto, directamente ya tengo el calor. Menos 240.74. ¿Por qué el negativo? Porque se expulsa del sistema, ¿no? Entonces, continuemos. Ahora, necesitamos proceso completo, es decir, todo el ciclo A, B, C, D, A. Sumamos toda esta columna
Al sumar toda esa columna para sacar el calor neto, nos quedaría 0 más 675.17 menos 240.75. Nos va a quedar 434.43. Luego, trabajo neto, sumamos toda la columna y nos queda menos 434.43, lo cual confirma que el cambio de energía interna en todo un ciclo es cero. Partí de un estado, se cumplió el ciclo y volví al mismo estado. Perfecto, entonces vamos a completar las últimas preguntas. El valor de entrada de energía, o sea, el calor que se le entregó al sistema. QH, ¿cuánto valía QH? 675.17. 675.17. Valor de descarga de energía, justamente es el calor que se entrega en el proceso que ocurre de D hasta A. Calor expulsado del sistema. Lo busco. Aquí está. 240.75. No le voy a poner el negativo, solo voy a poner los valores porque me preguntan valor de la descarga. El valor de la descarga, 240.75. Luego, el trabajo neto. Tenemos aquí la columna. Listo, lo vamos a poner igual, lo vamos a escribir en positivo. Estamos escribiendo ya los valores de resultados, ¿no? 434.43. Ese es el trabajo neto de salida. Ahora me piden la eficiencia térmica del ciclo. ¿Cómo se calcula la eficiencia térmica de un ciclo? Simplemente vamos a calcular la eficiencia del ciclo. La eficiencia es igual al trabajo neto dividido para el calor que se entregó, el calor suministrado. Nos queda entonces 434.43 dividido para 675.17. Nos queda una eficiencia de este ciclo térmico de 0.64. Estamos hablando de una eficiencia del 64%. Entonces, escribimos 0.64. Estamos listos para ver si hemos superado el desafío. Entonces ponemos enviar y terminar. Y efectivamente hemos superado el desafío del ciclo de Otto. Usted para este problema de aplicación, para este desafío, contará con 3 intentos. Muchos éxitos en esta nueva semana de labores.